Todo comienza mientras nuestro prota se pregunta dónde estaba, cuando de repente se rompió su cascarón y vio un bosque. El prota no entendía qué hacía ahí y ni siquiera podía moverse, pero es que resulta que él en ese momento es un huevo de dragón en estado normal, con un ataque de 1 y defensa de 3. Rápidamente, el sistema le mostró al prota una pantalla de estado y le explicó que sus habilidades se convertían en números fáciles de entender. La habilidad del prota, Voz Divina, era de nivel 1, y esta era la que le informaba sobre su estado o sus objetivos. De inmediato, el prota le preguntó que si eso era un juego, pero su habilidad de Voz Divina nivel 1 no le daba acceso a esa explicación. Lamentablemente, esta tampoco podía decirle al prota quién era ella o dónde él estaba. Esto enfureció muchísimo al huevito, por lo que debido a eso, él terminó cayendo del árbol. Sin embargo, fue así que él consiguió la habilidad de resistencia a caídas y obtuvo el título de torpe. De repente, el prota comenzó a rodar y casi se cae al agua, pero en eso, él vio su reflejo y se dio cuenta que era un huevito. Esto obviamente no le gustaba nada. Sin embargo, el sistema le explicó que el huevo de dragón era un monstruo de rango F, por lo que si su cáscara se rompía, él moría, porque carecía de fuerza y tenía un cerebro subdesarrollado. Así que por el momento, el prota solo puede rodar, y aunque más tarde se convertirá en un peligroso dragón, en ese momento él es solo un manjar raro y delicioso, por lo que es común que los aventureros quieran matarlo al verlo. El prota en este punto ya no entendía nada, sin embargo una vez más comenzó a rodar, entonces su habilidad de rodar pasó a ser de nivel 2 y ahora él podía controlar la velocidad y la dirección. En eso el huevito volvió a caer, por lo que su resistencia a las caídas y su título de torpe pasaban a nivel 2. La cosa es que en este punto, de los 5 puntos de vida que él tenía, solo le quedaban 3 y él no quería morir, por lo que decidió descansar. Ya en la noche, él se había recuperado y tenía sus puntos de vida completos. Entonces, se puso en marcha otra vez, mientras se preguntaba que si él podría convertirse en un dragón, pues en su mente, esas eran criaturas temibles. En fin, el prota sabía que en un juego RPG acumularía experiencia y niveles para evolucionar y poder convertirse en un dragón, por lo que teniendo eso en cuenta, también probablemente le toque vencer a enemigos. En eso, el prota vio a un gusano de raza dragón oscuro, y lo peor era que era un comedor de huevos, por lo que el huevito prota estaba en peligro. Para su mala suerte, el gusano lo vio. Entonces, él no tuvo más opción que salir huyendo. Sin embargo, por más que él huía, el gusano seguía detrás de él. Así, él decidió ver las estadísticas de su enemigo y se dio cuenta que el gusano tenía más puntos de vida que él, por lo que la única opción del prota era crear una oportunidad para poder vencerlo. De esta manera, el huevito vio al gusano a un acantilado, y cuando este se tiró a comérselo, el prota saltó y lo golpeó, haciéndolo estamparse contra el fondo del bosque. El huevito también había recibido daño, y lo peor es que el gusano parecía estar vivo. Sin embargo, aunque este se levantó, enseguida volvió a caer, indicándole al prota que lo había vencido correctamente. Así, Huevito ganó 12 puntos de experiencia, y además se le otorgó el título de huevo ambulante, por lo que ganó otros 12 puntos. El prota, al saber esto, supuso que entonces él sí estaba en un juego, pero aún no estaba seguro. Como sea, el huevo de dragón pasó de nivel 1 a nivel 5, su nivel máximo, por lo que ahora podía evolucionar. El prota tenía dos opciones, podía evolucionar a bebé dragón o a dragoncito. El huevito aún no sabía qué hacer, entonces el sistema le explicó que si él evolucionaba a dragoncito, sería una especie de tamaño pequeño, pero aunque fuera pequeño, seguía siendo más grande que un oso, y su aliento de fuego era temido por los aventureros. Por su parte, si el prota evolucionaba a bebé dragón, tendría una carne muy tierna, es decir, que él era un manjar delicioso para los aventureros. Esta clase de evolución era bastante débil, sus garras y colmillos eran cortos, sin embargo tenía gran potencial, con múltiples evoluciones posibles, aunque desgraciadamente la mayoría terminan cazados por aventureros u otros monstruos. El prota quedó asustado porque la evolución de bebé dragón parecía una guía culinaria, entonces pensó que la evolución de dragoncito parecía más equilibrado. Sin embargo, de repente sintió como una voz le decía que se debía volver fuerte y más fuerte, solo un camino se abría ante él y era el de la cima. Esa voz y esas manos esperaban mucho de él, por lo que le pidió al huevito que no lo decepcionara. El prota no sabía que si lo que le hablaba era su habilidad de voz divina. Sin embargo, rápidamente el sistema le avisó y esa habilidad había subido a nivel 2. El huevito quedó muy confundido, pero aún así lo pensó un poco más y se dio cuenta que el bebé dragón tenía más potencial y podía evolucionar en toda clase de dragones, por lo que en comparación el dragoncito parecía tener menos opciones y probablemente su evolución se estancaba. De esta manera, gracias a lo que le dijo la voz divina, él eligió al bebé dragón y así evolucionó a su nueva forma, por lo que ahora poseía el título de hijo del rey dragón nivel 1. También las resistencias de nivel inferior a 5 se reforzaron y obtuvo la habilidad escama de dragón, aliento de bebé, silbido y mordisco. Las estadísticas del prota también habían dado un salto. Sin embargo, aún evolucionando, sus puntos de vida y sus puntos de magia no volvían al máximo, por lo que eso significaba que aunque él evolucionara o no, necesitaba descansar. Rápidamente, el prota le dio las gracias al gusano porque fue por él que él pudo salir de su cáscara, pero en eso su barriga gruñó y de alguna manera le daba hambre ver al gusano muerto.
El prota entendió que ese era su instinto de dragón. Su cuerpo le estaba pidiendo que se lo comiera para poder regenerarse y pelear otra vez. El prota sabía que debía volverse fuerte, entonces decidió comerse a la oruga, pero era asquerosísima, sabía horrible, era lo peor que había probado en su vida. Al día siguiente, cuando él despertó, tenía la esperanza de haber vuelto a ser humano, pero obviamente no, él seguía siendo un dragoncito, por lo que comenzó a pensar que al parecer sí era verdad que él había reencarnado en ese mundo, uno que se parece mucho a un juego RPG, donde se puede ganar experiencia para subir de nivel o incluso evolucionar. Sin embargo, el prota no puede recordar qué era antes. Él tiene la sensación de que era humano, pero no sabía qué hacía, y tampoco sabía si era hombre o mujer. En eso, de repente, el bebé dragón se vio rodeado de gusanos, y como ahora él era más fuerte, los pudo derrotar fácilmente. Él en esa lucha probó su aliento de bebé, obtuvo el título de golpeador, obtuvo también la habilidad Puño de Dragón, su nivel de experiencia pasó a ser de 24 y su nivel general de bebé dragón pasó del 14 al 15. Si el prota seguía así, alcanzaría la cima rápidamente, pero cuando se dio cuenta, ya todos los gusanos estaban muertos y su estómago gruñendo de hambre. El prota, de solo recordar ese sabor asqueroso y su textura, le daban náuseas, por lo que pensó que podía intentar comer otra cosa que no fuesen insectos. De esta manera, él quiso comer hongos, pero estos lo hicieron vomitar y el prota casi se muere. Lo bueno es que de esto él obtuvo la habilidad de resistencia al veneno, y su título de torpe pasaba del nivel 2 al 3. Poco después, el bebé dragón estaba buscando otras presas, cuando de repente vio pasar a un lobo gris de nivel 6, que tenía peores estadísticas que él. Entonces, a pesar de que el lobito era más grande que el bebé dragón, este lo atacó, y con su aliento de bebé y puño de dragón logró derrotarlo. El pobre lobito chamuscado olía a carne asada, entonces el prota rápidamente sacó un pedazo, y al probarla se dio cuenta que estaba deliciosa. De esta manera, el bebé dragón siguió cazando a lobos, y ahora ya tenía nivel 20, por lo que estaba muy cerca de su próxima evolución, que era en el nivel 25. Sin embargo, lo malo es que los niveles parecen subir más lento. En este punto, el prota ya estaba acostumbrado a preparar carne, y se había adaptado bien a la vida de dragón, pero él solo puede hablar con voz divina, y por lo demás, habla solo, por lo que se le hace un poco aburrido. Cuando la carne del bebé dragón estuvo lista, él escuchó algunas voces y ciertamente eran humanas, pero él no les entendía lo que decían. Entonces él se acercó al lugar de donde provenía el sonido y se percató de que había uno con túnica de mago y uno con armadura, por lo que eso le confirmaba que en efecto era un mundo de fantasía. Como sea, aunque el prota era un dragón, él creía que era bastante tierno, por lo que a pesar de que los tres chicos eran más fuertes juntos, él decidió arriesgarse y acercarse a ellos amistosamente. El prota, kawaii, les pidió a los tres chicos que no le hicieran daño, pues no era un dragón malvado. Sin embargo, el chico de armadura le hizo un corte al prota. El bebé dragón en su mente pedía piedad, pero rápidamente el mago también lo atacó y lo paralizó. Esto hizo que el prota obtuviera la habilidad de resistencia a la magia, pero eso no era importante. Lo importante era que el prota había fracasado y el grupo de chicos creía que él era un enemigo, o tal vez una comida. El prota comenzó a recriminarse porque él era un idiota, al creer que un dragón podría hacerse amigo de los humanos. Aún así, el bebé dragón quería vivir, y en su último pedido de ayuda, la chica que iba con los hombres se dio cuenta. Entonces, antes de que lo remataran, ella se interpuso para salvar al prota. De repente, el bebé dragón sintió un calorcito agradable, el cual era la magia de la chica que lo estaba curando. El prota no podía hacer otra cosa que llorar y agradecerle a la chica que lo había ayudado, a pesar de que él era un dragón. Ella se llamaba Miria Mileania y era una humana terrestre, pero aunque a ella no le quedaban muchos puntos de magia, a pesar de eso, usó su magia curativa en el prota. En ese momento, la parálisis del bebé dragón ya se estaba disipando. Sin embargo, él decidió quedarse inmóvil solo un poco más. Así, él obtuvo el título de mentiroso, y poco después también obtuvo la habilidad de lengua greciana, lo que quería decir que cuanto más el prota subiera de nivel, más podría entender a la chica. De repente ellos sintieron la presencia de un enemigo súper fuerte, y lo peor es que los dos hombres que iban con Miria ya debieron haber muerto, por lo que ella iba a salir corriendo a ayudarlos. Sin embargo, el bebé dragón la detuvo, porque ella en ese momento no podía hacer nada, ya no le quedaban puntos de magia, y eso significaba que ella no podría usar hechizos de curación. Miria obviamente sabía esto, pero aún así decidió ir, y el prota no podía seguirla, porque la parálisis aún no se disipaba completamente. El prota estaba seguro de que los tres chicos no podrían vencer a ese monstruo, pero si él se unía a los tres aventureros, tal vez podrían tener una oportunidad. Así, cuando la parálisis se disipó, él rápidamente corrió hacia donde estaban ellos y se dio cuenta que había un dragoncito de roca, de rango C, y todavía le quedaban 197 puntos de vida. En fin, en eso el bebé dragón se dio cuenta de que Miria estaba desmayada y los demás aventureros en el suelo. Sin embargo, en eso, el dragoncito de roca notó la presencia del prota y se dispuso a devorarlo. Luego de un rápido ataque del dragón de roca, el prota se dio cuenta que él fue muy tonto al pensar que si los tres se unían podrían derrotarlo. De repente, el bebé dragón, desde su escondite, se dio cuenta que Miria aún estaba viva, pero desafortunadamente el dragón de roca también lo notó y comenzó a dirigirse hacia ella. El prota ya no sabía qué hacer, pero de repente, en eso, una voz le dijo que huyera. Le suplicaba que lo hiciera, porque si no, moriría. El bebé dragón sabía esto muy bien, pues él no tenía ninguna habilidad ni estadística que pudieran vencer a ese tipo de dragón en ese mismo momento.
El prota sabía que la voz divina tenía razón. Lo más conveniente para él era huir. Sin embargo, Miria lo ayudó. Ella lo sanó y él no puede olvidar eso. Entonces, de inmediato el bebé dragón pegó un grito y llamó la atención del dragón de roca. De esta manera, cuando el prota ya tenía toda la atención de su enemigo, comenzó a rodar y a esquivar los ataques del dragón de roca. De esta manera, él recibió el título del rey de la evasión. Enseguida, el bebé dragón se dio cuenta de que el mago no lo había logrado. Él ya estaba muerto, mientras que el otro chico todavía seguía resistiendo y estaba vivo. El prota sabía que tenía que salvarlos, entonces rápidamente comenzó a rodar y aprovechaba para darle múltiples golpes al dragón de roca. La estrategia del prota era sacar a ese monstruo de allí y luego volver y ayudar a los dos que aún seguían vivos. Sin embargo, el dragón de roca atacó al prota a la distancia, haciendo que del suelo emergieran piedras. El bebé dragón entendió que él no podía seguir evadiendo a su enemigo. Entonces, cuando el monstruo fue a usar mordisco, el prota aprovechó para usar su puño de fuego especial para hacerle daño. La cosa es que rápidamente el dragón de roca comenzó a regenerarse. Enseguida, el prota decidió aprovechar esa oportunidad, por lo que recogió a Miria, pero no pudo hacer lo mismo con el otro chico, porque aunque él también quería salvarlo, era consciente de que no era capaz de salvarlos a los dos. Así, cuando el dragón de roca fue a atacarlos, el prota aprovechó y huyó con Miria. Más tarde, el bebé dragón notó que el HP de la chica había bajado, por lo que intentó usar magia curativa, pero obviamente él no podía. Entonces decidió enfocarse en llevarla a un lugar seguro. El prota, con su olfato, pudo percibir que por allí cerca habían humanos. Entonces, mientras cargaba a Miria, comenzó a buscar una aldea. En eso, de repente, aparecieron un montón de Grey Wolves y el prota había quedado rodeado. Entonces, él dejó a Miria descansando en un árbol y rápidamente se enfrentó a los lobos. Mientras el bebé dragón luchaba contra estos animales, Miria recobró un poco la conciencia y pudo ver lo que estaba pasando. Ya cuando se hizo de noche, el prota seguía cargando a la chica. Sin embargo, ya estaba al límite, pero fue en ese momento que un milagro sucedió y encontró el pueblo humano. El prota estaba feliz porque al fin había llegado, entonces comenzó a gritar para que alguien viniese a ayudar a Miria, pero obviamente los humanos no le entendían, por lo que un rubio apuñaló al bebé dragón. El prota trató de explicarles que él solo estaba intentando salvar a la chica, pero los humanos solo escuchaban gruñidos. Ahí el bebé dragón entendió que era inútil tratar de comunicarse, por lo que dejó a Miria en el suelo, la acarició una última vez y salió huyendo. Como la chica se estaba desangrando, los hombres llamaron a Mariel para que la cuidara. Sin embargo, también decidieron quedarse atentos, porque el monstruo, es decir, el prota, podría volver. El bebé dragón estaba aliviado de que ahora Miria sobreviviría. Sin embargo, tuvo que aceptar que él es un dragón, y un dragón seguirá siendo un dragón, no importa dónde esté. Fue así que él ganó el título de héroe diminuto nivel 1. Días después, Miria despertó en la casa de Mariel, una elfa de cabello naranja, quien para salvar a la chica tuvo que usar magia blanca, muy poderosa, que ella no había usado en mucho tiempo. Miria había dormido 2 días y ya se había curado en su mayoría, pero aún necesitaba descansar y dormir un poco más. De repente, la naranjita irritada mencionó que muchísimas veces le dijo a Dos que no se metiera en problemas, pero ahora por su culpa sucedió esa tragedia. Resulta que Grant, el mago, fue encontrado muerto en el bosque y parecía que había sido golpeado hasta la muerte con una roca. Por su parte, a Dos todavía no lo han encontrado. Sin embargo, muy seguramente, él fue devorado. Miria, al enterarse de que ella fue la única que sobrevivió, comenzó a llorar, porque se decía a sí misma que si ella hubiese detenido a Dos, todo hubiese sido diferente. Pero la naranjita le dijo que, honestamente, es una bendición que ella sola haya regresado con vida al pueblo, y que no se debía culpar, porque Dos era del tipo que nunca escuchaba a nadie. A pesar del consuelo que le daba la elfita, Miria sabía que Dos no era un mal tipo, pues él era el primero en deshacerse de los monstruos que se colaban en el pueblo, y muchos niños también lo adoraban. Pero un día ella vio como un tipo, para molestar a Dos, le dijo que él no podía vencer a un dragón de roca, porque la última vez que vieron uno, él fue quien se asustó y se dio la vuelta para correr a casa. Dos comentó que eso fue hace muchísimo tiempo, por lo que ahora si él lo intentara definitivamente, podría vencer a un dragón de roca. Sus amigos, entre comillas, no le creían, pero Dos les prometió vencer a uno esta vez. Fue de esta manera que él consiguió al mago Grant y también convenció a Miria. La chica, antes de partir, le preguntó a Dos que si él tenía autorización de la elfita para ir a cazar a ese dragón de roca, pues este monstruo era el más poderoso de toda la zona. Dos le aseguró a Miria que él tenía el permiso de Mariel. Sin embargo, ella no había podido ir con ellos porque tenía que atender asuntos en el pueblo de al lado. Miria le recordó a Dos que la elfita les había dicho que nunca, bajo ninguna circunstancia, debían enfrentarse a un dragón de roca y que tampoco deberían ir a ayudar a cazar uno. Dos, para convencer a la chica, le afirmó que Grant había estado cuando Mariel les dio la autorización de ir y le dijo que así ella no los acompañara, ellos irían por el dragón de roca, pero que sin su ayuda, ellos podrían morir. Con este chantaje emocional, Miria aceptó acompañarlos, pero con la condición de que si las cosas se ponían peligrosas, debían regresar a casa. Volviendo al presente, la elfita, una vez más, maldijo a Dos, porque su propio orgullo le había costado la vida. Él le aconsejó a Miria que tuviera cuidado de no cometer el mismo error.
Como sea, Mariel estaba impresionada de que la chica hubiese podido regresar del bosque aún con heridas tan serias. Miria quedó extrañada, pues ella está segura de que alguien la trajo de vuelta a la aldea, porque ella, luego de pelear contra el dragón de roca, se desmayó, por lo que es imposible que ella haya regresado sola. Mariel le aseguró que eso no era así, porque nadie en el pueblo se arriesgaría a deambular por el bosque en la noche, y además decía que cuando ella estaba en la entrada de la aldea, un monstruo la atacó, por lo que Gregory, el rubio, lo ahuyentó. Miria no estaba muy segura de esta versión. Sin embargo, la elfita le dijo que tal vez lo que le había pasado era que había perdido la memoria. La chica, aún no estando segura de esto, recordó cómo el prota la había defendido. Entonces le preguntó a la naranjita que cómo era el monstruo que estaba junto a ella. Sin embargo, Mariel no tenía ni idea, porque para cuando ella llegó, el prota ya se había ido. Aún así, Miriam no se sacaba de la cabeza que tal vez el que la salvó fue ese dragón de antes. Cambiando de escena, vemos que el bebé dragón ya tiene todas sus heridas curadas, por lo que al prota se le hace bastante increíble que con tan solo descansar, él ya estuviese bien, pues si él fuera humano probablemente no se habría curado tan rápido. Como sea, el prota solo esperaba que Miria estuviese bien, pero no podía evitar pensar que cuando se enfrentó al dragón de roca se sintió muy impotente. Él en ese momento evolucionó y sintió que se había vuelto más fuerte, pero en realidad no lo había hecho en absoluto. En este punto, el bebé dragón solo quería volverse más y más fuerte. Entonces, cuando él se encontró con un gusano oscuro, lo amarró haciendo que éste usara su habilidad de llamar aliados. Así, cuando el bebé dragón se vio rodeado de un montón de esos gusanos, él recibió el título de malhechor. La voz divina no tenía piedad con el prota, pero como sea, él no planeaba volver a usar esta habilidad luego de acabar con todos estos monstruos. Así, el bebé dragón, para hacerse más fuerte, peleó contra todos los gusanos que pudo, y de esta manera logró llegar al nivel 25. El prota lo había logrado, había llegado al nivel máximo y había cumplido los requisitos para la evolución. Entonces a él se le permitió ver el árbol evolutivo, y esta vez tenía 5 opciones totalmente diferentes. Estaba el mini, niño, bebé, pequeño y dragón joven. La primera, la evolución a pequeño, no describía la etapa de evolución, sino más bien las limitaciones de tamaño de esa especie en particular. El tipo pequeño experimentaba un desarrollo de estadísticas más rápido, pero tenía menos caminos de evolución y habilidades en comparación con los de tipo bebé. Es decir, que aunque los dragones tipo pequeño crecían rápidamente y por lo tanto sobrevivían con mayor facilidad, a largo plazo es una mala elección. Por su parte, el tipo niño era una versión de mayor rango que el tipo bebé. Los tipo mini tenían menos opciones de evolución, pero disfrutaban del beneficio de tener un árbol evolutivo estable. Y por último, del tipo dragón joven, la voz divina no le dio ninguna información al prota. El bebé dragón necesitaba tener una explicación detallada de cada opción antes de elegir. Entonces la voz divina le explicó que el dragón mini tenía la misma pequeña estatura que el dragón pequeño, pero su crecimiento individual era lento y tenía opciones de evolución limitadas. Sin embargo, a cambio de eso, muchas de sus futuras evoluciones mostraban un gran potencial. El siguiente, el dragón ángel mini, es un dragón que ha obtenido un espíritu protector y juró vivir por el bien de los demás, por lo que aunque puede hacer uso de numerosos hechizos de magia blanca, su capacidad de combate no es muy alta. Esto le llamó un poco la atención al prota, porque esa magia blanca era la misma que había usado Miria. Sin embargo, no le gustaba el hecho de que no pudiera combatir. Por su parte, el dragón niño era la siguiente forma natural después del dragón bebé, y aunque no está completamente inmaduro, sus habilidades físicas mejoraban significativamente, lo que quería decir que este era solo una versión más fuerte que el dragón bebé. El dragón mármol niño es un dragón que ha sufrido de una mutación y tenía la piel con lunares. Este tenía magia más poderosa que un dragón normal, por lo que sería algo bueno a largo plazo. Por último, el dragón de la plaga joven era la primera etapa de un dragón malvado que esparcía desastres. Sin embargo, si este no se había desviado demasiado del camino recto, aún podría retroceder. El prota no quería saber nada de esta evolución. Sin embargo, la voz divina le dijo que este dragón tenía una inteligencia increíblemente alta y podía usar la habilidad de transformación humana para visitar aldeas humanas, pero generalmente solo con fines nefastos. El prota no sabía qué hacer. Sin embargo, al saber que él podía convertirse en un humano e ir a una aldea, sus ojitos le brillaron. Pero el problema es que él sería un dragón malvado. El prota sabía que el solo hecho de pensar en convertirse en un dragón de la plaga joven se sentía como una mala idea. Sin embargo, él estaba preocupado por Miria. De esta manera, el dragón bebé pensó en que si lograba aprender transformación humana, podía vivir una vida pura y honesta. Y además que, si lo peor pasaba, él siempre podía regresar. Así, el prota decidió evolucionar al dragón de la plaga joven, por lo que creció y se convirtió en un dragón negro. Pero cuando él vio su reflejo, comenzó a dudar y ya no estuvo tan seguro de su decisión. En fin, lo bueno era que la habilidad del prota de ver estadísticas había subido a nivel 3 y ahora podía revisar los detalles de sus propias habilidades. También, la habilidad de la voz divina había pasado al nivel 2 y había ganado las habilidades de volar y polvo de escamas de dragón. Hasta ahora eran buenas noticias. Sin embargo, la habilidad de mordisco del prota se había convertido en colmillo de veneno. Y también había recibido las habilidades de tipo oscuro, aliento enfermizo y garras de veneno paralizante. El prota juraba que no necesitaba eso, pero también había recibido el título de calamidad y su título de malhechor había pasado de nivel 1 a 2.
Esta última parte, el dragón lo consideraba especialmente malo, pero dejando esto de lado, él se preguntaba dónde estaba su habilidad de transformación humana. La voz divina no le respondió nada al prota, entonces él comenzó a pelear con ella, pues él precisamente se había convertido en una calamidad voladora para poder transformarse en humano. El dragón creyó que entonces él debía subir primero de nivel para entonces obtener esa habilidad. La cosa era que la voz divina no daba ese tipo de explicaciones hasta que llegara a nivel 3. Así el prota entró en una mini depresión porque él había obtenido un montón de habilidades extrañas en lugar de la transformación humana, que era lo que él quería. En fin, respecto a las otras habilidades, como por ejemplo el polvo de escamas de dragón, consistía en que cuando el prota batiera sus alas, podía esparcir una miasma debilitante que afectaba todo a su alrededor. Y si esta habilidad llegaba a nivel máximo, el dragón podía aniquilar naciones enteras simplemente volando sobre ellas. Rápidamente el prota abrió sus alas, pero cuando vio que en realidad una flor que estaba cerca de él se había marchitado, cerró sus alas y comenzó a renegar, porque ahora él se había convertido en una maldita arma biológica. Como sea, la siguiente habilidad del prota, la de aliento enfermizo, consistía en que un ataque de aliento del prota esparcía un miasma impregnado de enfermedad, que no solo causaba debilitaciones severas, sino que también era sumamente contagioso. Y lo peor es que una vez, esta habilidad fue la responsable de aniquilar una civilización entera. En este punto el prota ya no sabía si realmente podía volver al camino del héroe, pero hablando de héroes, resulta que los títulos que el prota ha obtenido tendrán una gran influencia en el futuro, o al menos eso es lo que el prota piensa, por lo que la voz divina le explicó que su título de héroe diminuto era un título para aquellos que encarnaban un coraje modesto, y cuya bondad algún día podía llevarlo a un estatus heroico. El dragón pensaba que si subía de nivel este título, tal vez podría evitar la ruta del dragón malvado. Pero es que su otro título, Malhechor, era otorgado solo para los villanos que dejaban tras de sí montañas de cadáveres, por lo que este hacía que el daño se incrementara ligeramente para ataques de tipo oscuridad. Y además también hacía que aprender hechizos de magia blanca fuese más difícil. Y lo peor es que también reducía la tasa de recuperación general. De inmediato el prota comenzó a lamentarse, porque definitivamente había tomado la decisión equivocada. Por otro lado, Miria y la elfita estaban revisando todas las piedras de protección que habían en el pueblo, pues estas creaban una barrera alrededor del mismo, y estaban para evitar que los monstruos ingresaran, o al menos eso es lo que decían, porque en realidad las piedras funcionan como un amuleto, que inconscientemente anima a las personas a no aventurarse más allá de ese punto. Y aunque en realidad protegen de monstruos pequeños, estas podían ser ineficaces contra monstruos que son obstinados, o tenían algún tipo de objetivo en mente, como por ejemplo el prota. Miria no podía sacarse de la cabeza que el dragón amarillito en realidad estaba tratando de ayudarla, pero la elfita pensaba que si él había entrado en el pueblo debido a que el encanto se había roto, entonces eso sí era un problema, pues él podría regresar. Poco después, las chicas ya habían terminado de revisar todas las piedras. Entonces, Miria le preguntó a Mariel que si le podía contar más sobre los monstruos, pues ella no se quita la idea de la cabeza de que el dragón amarillito la había ayudado. La elfita le explicó que estos podían evolucionar a diferentes formas y se hacían más fuertes con cada evolución. Ellos hacían esto cazando criaturas para subir de nivel. Al igual que los humanos, también subían de nivel y podían mejorar sus habilidades acumulando experiencia. La cosa es que cuando se trata de monstruos, cada tipo tiene un nivel máximo diferente, y una vez que ellos alcanzan su nivel máximo, evolucionan a un monstruo de un rango superior. Ellos repiten este proceso y adquieren formas más poderosas con el tiempo. De repente, Miria mencionó que era increíble que la gente del pasado hubiese podido descubrir la naturaleza de los monstruos, pero la elfita al oír esto se ofendió, porque ella hace tan solo 11 años le explicó la misma historia a Miria. La chica, para que la elfita no se molestara, le dijo que en ese entonces ella tan solo tenía 5 años y recién la había conocido. Ella era tan pequeñita que tenía que mirar hacia arriba. La cosa es que este comentario tocó una fibra sensible en la elfita, pues ella es bastante chiquita. Como sea, Mariel le explicó a Miria que de vez en cuando aparecían personas especiales que podían escuchar una voz divina que comparte información sobre monstruos, niveles y otras cosas. La manera en que ellos conocen todo esto fueron a través de los héroes o santos que podían escuchar la voz divina. No fue resultado de prueba y error. Como sea, la realidad es que los monstruos luchan por sobrevivir, ganan experiencia e intentan evolucionar. Ellos solo buscan poder y volverse más feroces, por lo que la elfita le dijo a Miria que incluso si ese dragoncito amarillo la hubiese salvado, muy seguramente la próxima vez que se crucen, él habría evolucionado en algo más amenazador y dirigirá sus colmillos y garras hacia ella, pues los monstruos son la encarnación del instinto de lucha. Volviendo con el prota, él había decidido subir rápidamente de nivel, volver al camino recto y convertirse en un héroe y no en un rey demonio. Pero para empezar, él quería aprender la transformación humana y volver a la aldea, pues le gustaría volver a ver a Miria. Mientras el prota buscaba algunos monstruos para subir de nivel, él quedó enredado en la telaraña de una araña. Pero no era una arañita cualquiera, era una araña gigante, que era tan fuerte que el prota no creía poder derrotarla. De inmediato, la araña le lanzó algo de su telaraña al prota, pero este la contrarrestó con su aliento de bebé. La cosa es que el dragoncito también se incendió, por lo que así fue que obtuvo la habilidad de resistencia al fuego.
En fin, a pesar de que la araña parecía estar atascada, el daño que había recibido no era mucho, por lo que el prota le atacó con sus garras de veneno paralizante, y aunque le hizo múltiples cortes a su enemigo, esta aún tenía la mitad de sus puntos de vida. Así, el dragoncito decidió que era mejor huir mientras ella estaba paralizada, pero algunos segundos después, la araña ya estaba detrás de él. De inmediato el prota recordó que tenía la habilidad de volar, por lo que la probó, pero de alguna manera no podía hacerlo, así que en su lugar decidió seguir rodando. 10 minutos después, la araña continuaba siguiendo al prota, pero lo bueno es que la habilidad de rodar del dragoncito había subido a nivel 3. De esta manera, él aceleró y ganó el título de Chicken Runner, o en español, Pollito Corredor. De repente, el dragoncito vio que se acercaba a un acantilado, por lo que pensó que debía dar la vuelta, pero de inmediato se dio cuenta que él podía escapar definitivamente de la araña si saltaba el acantilado. De esta manera, a pesar de que él aún no sabía volar, saltó a toda velocidad y cuando estuvo en el aire, abrió sus alas y por primera vez voló. De esta manera, el prota pudo escapar de la araña, pero había quedado increíblemente agotado, por lo que prometió volver cuando fuera más fuerte para darle a la araña una paliza. La cosa es que el monstruo había creado con su telaraña un puente, y así alcanzó al prota una vez más, por lo que él no tuvo más opción que seguir rodando y escapando de la araña. Fue así que la habilidad de rodar del prota pasó a nivel 4. Mientras el dragoncito escapaba de la araña, también aprovechaba para acabar con unos cuantos enemigos, para subir de nivel. Así el prota, haciendo auténticos ataques de golpea y huye, siguió acabando con distintos enemigos, por lo que el dragón de la peste joven ya estaba en nivel 8. Entonces él se detuvo para pelear con la araña frente a frente. La cosa es que esta tenía una habilidad de doble veneno, y rápidamente la usó esparciendo su miasma. El dragoncito, gracias a que tenía la resistencia al veneno, podía moverse, pero le dolía la garganta. Sin embargo, él se dio cuenta que la araña estaba esperando a que el veneno surtiera efecto, así que él decidió fingir que el veneno le hacía efecto. Él decidió fingir su muerte. De esta manera, cuando la araña lo atacó, el prota usó su aliento de bebé, y seguido a esto, con un colazo le dio el golpe final. Así, el dragón de la plaga joven pasó de nivel 8 a nivel 14, y la habilidad de aliento de bebé había pasado de nivel 2 a nivel 3, y también adquirió la habilidad de cola de dragón. El prota estaba súper emocionado a ver qué seguía, pues estaba esperando que adquiriera también la habilidad de transformación humana. Sin embargo, sus mejoras llegaron hasta ahí. Más tarde, el dragoncito estaba agotado por todo lo que había pasado. Sin embargo, había cazado su cena y encontró una cueva. Poco después, cuando él ya iba a comer su carnita asada, recordó que había encontrado unas frutas que olían bastante bien. Estas eran como pimienta, entonces se les echó a su carne, y ahora sí, la comida ya no sabía tanto a carne de caza, y sabía más rica. El prota, súper feliz cuando terminó de comer, decidió de hacer esa cueva su base y comenzar a recolectar esa fruta roja. Debido a todo esto, el prota ganó el título del señor chef. El dragoncito se preguntaba que si con su cocina casera él podría volverse popular entre los aldeanos, pero rápidamente él se aterrizó a la realidad y se dijo a sí mismo que no importaba qué festín preparase, esa apariencia aterradora los asustaría. Pues si los humanos lo atacaron cuando él era un bebé dragón adorable, ahora él es completamente negro, con ojos de aspecto fiero y garras puntiagudas, por lo que el prota sabe que incluso esa chica ya no lo reconocería. Por otro lado, un señor le contó a Miriam que había visto a dos. Sin embargo, él estaba extraño y siguió caminando más adentro del bosque, mientras murmuraba algo. El viejo Bertz, el hombre que le contó esta historia a Miriam, juraba que lo había visto. Él en ese momento no estaba borracho, pues estaba pescando, pero sus amigos creían que él en realidad se había tomado. De esta manera, Miriam fue a donde la elfita y le pidió permiso para ir al bosque a buscar a dos, pues él aún podía seguir vivo. La naranjita se negó rotundamente, pues no podían seguir poniendo más vidas en peligro, ni la de Miriam ni la de los demás aldeanos. La chica quedó algo triste, entonces Mariel le prometió que ella le pediría al gremio que investigara. Al día siguiente, el prota estaba súper motivado para seguir subiendo de nivel y así poder alcanzar la transformación humana. Sin embargo, en eso él vio un charco extraño, que parecía más un slime porque se movía y tenía vida propia. De inmediato el prota pensó en derrotarlo para ganar algunos puntos de experiencia, pero antes de eso quiso ver sus estadísticas. La cosa es que no pudo hacerlo y de inmediato comenzó a dolerle la cabeza. Enseguida la habilidad del prota de ver estadísticas subió a nivel 4, por lo que el dragoncito pudo ver las estadísticas del monstruo un poco borrosas, pero aún así no entendía lo que estaba pasando. Enseguida el slime lo atacó, sin embargo el dragoncito fue capaz de esquivarlo y resguardarse en un lugar seguro. El prota, por lo poco que había visto, sabía que los números de su oponente no eran tan impresionantes, pero aún así no decidió tentar a la suerte. De esta manera, el dragoncito fue en otra dirección, pero en eso se encontró una especie de olla, y lo primero que el prota pensó era que sería perfecta para poner las frutas. De esta manera, él fue a recogerla, pero rápidamente fue atacado por una potortuga, un monstruo de rango D en estado normal del nivel 9. De inmediato, el prota respondió con un golpe de fuego, pero no le hizo casi nada de daño. Entonces, dándolo todo, desató múltiples golpes, pero el problema era que la potortuga usaba descanso para regenerar sus puntos de vida. De esta manera, el dragoncito no tuvo otra opción que tomar la olla junto con el monstruo y tirarlo al río. De esta manera, al título de huevo ambulante del prota se le otorgaban puntos de experiencia adicional y pasaba de nivel 14 al 15.
Además de eso, también obtuvo el título del Rey de la Bajeza y Sendero del Mal pasaba de nivel 2 a nivel 3. En eso, de repente, el dragoncito se vio rodeado de una horda entera de potortugas y ahí se dio cuenta que el grito que emitió el monstruo fue un grito de ayuda. Rápidamente, el grupo de monstruos comenzaron a unirse unos con otros, porque el prota pensó que estos se iban a fusionar, pero no era tanto así. Era más bien como si todos se hubieran unido en una larga torre hacia arriba. Enseguida, el dragoncito se lanzó al ataque, tomando la potortuga de la cima y tirándola contra las demás. Entonces fue de esta manera que obtuvo la habilidad de meteorito. Además de eso, él también ganó 594 puntos de experiencia y pasaba de nivel 15 a 30. Por otro lado, su habilidad de vuelo pasó del nivel 1 al 2 y la habilidad de consulta de estado pasaba de nivel 4 a 5. Como sea, el dragoncito se lamentaba de que para matar a esos monstruos tenía que romper su caparazón, pues a él le encantaría tener una olla de esas en buen estado. Sin embargo, lo bueno es que él al menos consiguió niveles y carne. Aún así, a él también le gustaría conseguir algo de verduras, pues es esencial. Como sea, a pesar de que él subió de nivel tan drásticamente, todavía no obtiene la antropomorfosis y solo le quedan 10 niveles para evolucionar, por lo que se pregunta que si de verdad la aprenderá para entonces. Mientras el dragoncito pensaba en esto, escuchó unos pasos, por lo que rápidamente observó a su alrededor y se dio cuenta que era un oso, pero este era demasiado raro. Entonces intentó ver su estado, pero como estaba tan lejos, no pudo. Sin embargo, sí pudo saber los datos de su especie. El supuesto oso, en realidad, era un monstruo de tierra amontonada. Se llamaba Arcioso y era de rango D+. Este monstruo era uno nacido de un cúmulo de tierra, dotado de gran fuerza y también podía regenerarse. Y lo más importante, tenía el mismo rango que el dragoncito, por lo que él podía vencerlo. Y si lo hacía, el prota podría remoldearlo, o serlo, y tener una jarra o una ollita de arcilla. El dragoncito, emocionado pensando que podría empezar a decorar su casa, sigilosamente se acercó a él y con su puño lo atacó por sorpresa. La cosa es que delante del monstruo habían unas púas que lo habían protegido, por lo que el dragoncito comenzó a protestar. Eso no era un oso para nada, y por lo tanto no merecía la parte de oso en su nombre. Como sea, el monstruo le devolvió el ataque, por lo que el prota usó su vieja confiable, la de rodar, y por detrás logró asaltarle un golpe. La cosa es que, aunque este bajó significativamente sus puntos de vida, el oso se volvió a regenerar, por lo que si eso seguía así, la pelea nunca acabaría. El prota de inmediato comenzó a rodar, mientras pensaba que aunque el ataque de meteorito era bastante fuerte y efectivo, él no podría volar tan alto con el oso porque pesaba mucho, por lo que mejor decidió hacer ataque y fuga, pasando por su espalda. De esta manera, el dragoncito atacó al oso 2 veces, mientras esperaba poder gastarle todos los puntos de magia al monstruo, pero de repente, este desató una tormenta de arena. El dragoncito pensó que estaba alucinando. Sin embargo, rápidamente el oso se había convertido en un oso lleno de púas, tanto en la espalda como en el frente, por lo que el prota pensó que eso era trampa, pues su enemigo claramente lo hizo para evitar los ataques del dragoncito de rodar. En este punto para el prota le era imposible atacar la espalda del oso, pero sus puntos de magia ya eran 19 de 100. De repente, el monstruo le lanzó una espina al prota. Sin embargo, afortunadamente, él la pudo esquivar. Como sea, el dragoncito observó que la arcilla, una vez separada del monstruo, se ablandaba. Entonces le arrancó un brazo al oso y cuando la arcilla estaba suave, la moldeó en una bolita. Pero solo lanzársela no bastaría para vaciar todos sus puntos de vida. Y si le llegase a caer un poco, se regeneraría. Entonces, el prota envolvió la bolita en llamas y se lanzó junto con ella. Fue de esta manera que él consiguió acabar con el oso, por lo que ganó otros 300 puntos de experiencia. También el dragón de la calamidad juvenil pasaba de nivel 30 a nivel 33 y obtuvo la habilidad de concusión, es decir, de el ataque que acababa de hacer. En fin, el dragón con la arcilla hizo un hornito y mientras puso a cocer su ollita, él fue a recolectar unos ingredientes para su comida. En el bosque, el prota se encontró un champitrueno de valor E-, el cual chupaba los nutrientes del árbol donde se hospedaba, y este, al ser infestado, dejaba de dar frutos, por lo que el hongo, gracias a ese proceso, era muy sabroso y rico en nutrientes. Lo malo es que contenía un leve veneno paralizante. El dragoncito al saber esto, pero el hongo, porque no tenía resistencia a la parálisis. Pero en eso se encontró con una flor devoradora de valor C-. Esta era una planta rara que se alimentaba de animales, pero era incapaz de digerir la sal, por lo que se acumulaba en la parte inferior de su tallo. Entonces, como el dragoncito necesitaba la sal, decidió llevarse la parte de abajo. Por otro lado, vemos que Miria, a pesar de lo que le dijo la elfita, se adentró al bosque sola, porque si existía la más mínima posibilidad de que Dos estuviese vivo, ella debía intentarlo. La sanadora, recordando el día que el chico y el mago la convencieron, se dijo a sí misma que si ella hubiese podido disuadirlo, nada de eso habría pasado. Miria se sentía culpable, por lo que, si había la más mínima posibilidad de que Dos estuviese vivo, ella debía encontrarlo. En eso, de repente apareció un monstruo. Sin embargo, la chica con su magia se defendió, y aunque tenía un poco de miedo, pensaba que si ella iba con calma, todo saldría bien.
Volviendo con el dragoncito, él se encontró con un monstruo champi valor de menos, que al crecer se volvía capaz de moverse y se transformaba en un monstruo belicoso. Sin embargo, su sabor era muy parecido al de la carne, por lo que era perfecto para darle sabor al caldo del prota. De repente el dragoncito vio unos hongos llamados Morotroya, valor A. Este era un hongo precioso y su cultivo podría devolver la gloria a un país en ruinas porque poseía efectos alucinógenos y provocaba una intensa euforia. Incluso hace 500 años se empezó a mezclar con estimulantes, lo que generó numerosos toxicómanos. El prota, al saber esto, de una lo exterminó y así su título de héroe insignificante pasó de nivel 1 al 2. Por otro lado, el dragoncito vio una planta llamada Piperis de valor B+, el cual era una de las especies más comúnmente usadas que desprendía un aroma que despertaba el apetito. Esta era muy apreciada por los aristócratas ricos y se decía que valía literalmente su peso en oro. Entonces el prota de inmediato se puso a recoger todas las bayitas. Volviendo con Miria, ella ya se había adentrado mucho en el bosque, y si seguía, de seguro, sería más peligroso. Sin embargo, a la chica le dio miedo. Incluso veía unas cosas extrañas, entonces decidió dar otra vuelta por los alrededores del pueblo, y luego volver. Ya en la noche, el dragoncito tenía en su cueva unos lumichampi, que como su nombre decía, iluminaban. Pero como sea, lo bueno en este punto, las ollitas que el prota había hecho ya estaban completamente cocidas, por lo que él hizo su caldito con todo lo que encontró en el bosque, y al probarlo comprobó que en realidad la sal hacía milagros. Luego de que él terminara de comer, sintió como si hubiera vuelto a su vida de antes. Sin embargo, lo importante es que su título de cocinero pasó de nivel 1 a nivel 2. Como sea, el prota se dio cuenta que en el tazón que él había hecho era un poco complicado beber y había derramado bastante caldito, por lo que decidió hacer otro. Y ya que estaba en esas, una cuchara y unos ladrillos para la pared. De esta manera, el dragoncito obtuvo el título de alfarero ceramista. Al día siguiente vemos que unas chicas ya habían llegado a su destino. Este era el bosque de Noah, el lugar indicado por el gremio. Volviendo con el prota, él había regresado a su casa con un lobo y tiene la costumbre de que cuando llega saluda diciendo regresé, pero obviamente él está solo. Pero en fin, el dragoncito, pensando en otra cosa, decidió primero preparar la carne y adobarla con especias. Da con la piel de los lobos y la curtiría más tarde. El dragoncito estaba contento porque ya se había adaptado bastante bien a ese mundo. Sin embargo, cuando salió a ver su carne que estaba secando, se dio cuenta que unos monos se la habían comido y obviamente él no lo iba a seguir permitiendo. Entonces decidió en una olla preparar un veneno y untar su carne de él para que cuando los monos se la tragaran, sintieran el verdadero terror. En fin, de repente el prota se dio cuenta que últimamente él ya no le ponía mucha atención a si una planta era tóxica o no, por lo que pensando en ello, creyó que tal vez también habían flores venenosas. Dejando ese pequeño inconveniente de lado, al dragoncito se le ocurrió que podría poner flores en su cueva para alegrar su día a día. Pero mientras él pensaba en esto, estando en un campo rodeado de flores, apareció un animalito que él nunca había visto. Este era un monstruo llamado Princesa Lacerta Venenosa, y aunque su apariencia era tierna, sus habilidades eran colmillo venenoso, garra venenosa, veneno doble y maestro del veneno. De repente, el monstruo pareció que salió huyendo, pero enseguida con un cañón de arcilla distrajo al prota y así logró morderlo. En realidad, el dragoncito había sido envenenado, pero gracias a eso su resistencia al veneno había pasado de nivel 3 al 4. Sin embargo, aún así, el brazo del prota seguía inmovilizado. Él estaba sufriendo los efectos del veneno, lo que cayó al suelo pensando que tal vez ese era el plan del monstruo. El veneno de la lagartija era uno especial. El dragoncito seguía sufriendo, pero en eso se dio cuenta que, pensándolo bien, él no había visto ninguna planta que pudiera contrarrestar el veneno, por lo que no sabía cómo arreglar esa situación. De repente él se dio cuenta que tal vez podía aprender algo obteniendo información sobre la lagartija negra. Entonces la voz divina le explicó que Princesa Lacerta Venenosa era un monstruo astuto de rango D- que envenenaba a su presa y huía, para luego deleitarse con los restos después de que el veneno hubiese hecho efecto. La lagartija ingería sustancias altamente tóxicas y así internamente creaba un veneno potente para atacar a sus presas. Los fluidos corporales de la princesa venenosa podían servir como antídoto para el veneno que producía, y precisamente por eso el monstruo inteligente lo usaba para negociar por su vida cada vez que era capturada. Así el dragoncito entendió que lo que él tenía que hacer era atrapar a la lagartija, y lo bueno es que aún podía moverse un poco gracias a su resistencia al veneno. De esta manera él decidió arriesgarse y comenzó a correr, pues de seguro el monstruo lo seguiría, porque sería un desperdicio para la lagartija perderlo de vista. Así mientras el dragoncito corría, ubicó dónde estaba la lagartija, entonces rápidamente comenzó a rodar. La cosa es que la lagartija también usaba la habilidad de rodar. Sin embargo, el dragoncito no se iba a detener por esto, porque el prota le iba a llevar hasta el mismo acantilado donde él saltó cuando estaba huyendo de la araña. En ese momento la capturaría. Rápidamente la habilidad de rodar del dragoncito pasó de nivel 4 al 5, por lo que ahora él tendría las cosas mucho más fáciles. O eso era lo que pensaba, porque cuando aceleró fue atacado por un cañón de arcilla. El prota no lo podía creer, pero a pesar de que la princesa venenosa estaba rodando, eso había sido obra suya. Ella podía disparar mientras rodaba. El dragoncito no se iba a rendir, entonces rápidamente siguió rodando mientras esquivaba los disparos de la lagartija.
De inmediato el dragoncito llegó al lugar indicado, entonces saltó, y antes de que la lagartija se diera cuenta del acantilado, él la golpeó, y ahora solo le quedaba atraparla en el aire. Pero la princesa venenosa comenzó a caer estrepitosamente hacia el río. De inmediato el prota se tiró tras ella, porque la lagartija era su antídoto, y estaba acabado si ella también moría. La cosa es que el veneno comenzó a hacer efecto en el dragoncito en el peor momento posible. Y aunque su visión estaba comenzando a volverse borrosa, el prota pudo atrapar a la lagartija y mientras le prometía que la salvaría, usó su aliento de bebé como propulsor y volvió a tierra firme. En este punto, el prota ya estaba sufriendo de mucho dolor y pensaba que ya iba a morir, pero de algo se alegraba y era de que la lagartija estuviese bien. Ya al atardecer vemos que Miria ese día tampoco tuvo suerte buscando a Dos, pero de repente la sanadora escuchó que alguien la llamaba y la voz era de la elfita. Entonces ella rápidamente se devolvió a la aldea. Mariel, al ver a Miria, le dijo que la estaba llamando porque últimamente no la había visto, así que se había preocupado y fue a visitarla a su casa, pero no estaba, así que quiere saber qué era lo que estaba haciendo. La sanadora le mintió diciéndole que estuvo en cama con un resfriado leve, pero había salido a caminar después de que empezó a sentirse mejor. La naranjita aparentemente le creyó, pero le advirtió a la sanadora que no fuera a ir al bosque. Miria le prometió a la elfita que no iría, y como se lo juró 2 veces, la naranjita le contó que el gremio ya le había avisado que 2 aventureros iban hacia la aldea, así que no tenía de qué preocuparse. Volviendo con el prota, él recién había despertado, y mientras ponía en orden todo lo que había pasado, vio que la lagartija todavía estaba ahí, por lo que pensó que ella estaba esperando a que el veneno le hiciera efecto, pero de repente se percató que sus brazos ya no se sentían pesados. Luego de que él se revisara, se dio cuenta que la lagartija le había dado el antídoto, por lo que la alzó, le agradeció y le dijo que ellos dos habían tenido una batalla realmente feroz, con sangre, sudor y lágrimas. Pero fue exactamente eso lo que le hizo darse cuenta a la princesa venenosa, que ellos dos eran como almas gemelas. El prota, todo feliz, comenzó a consentir a la lagartija y hasta le dijo que ahora mirándola bien, ella era bastante bonita. Así, en la noche, él llevó a la princesa venenosa a su hogar y le dio comida, por lo que ahora él estaba bastante contento de tener a alguien más con quien comer. En eso el prota se dio cuenta que ninguno de los dos tenía un nombre, pues el dragón de la plaga joven y princesa lacerta venenosa eran los nombres de las especies, no sus nombres reales. De inmediato la lagartija se acercó al dragoncito, entonces él pensó que realmente ellos no necesitaban nombres. Así la princesa venenosa comenzó a hacerle cariñito al dragoncito, por lo que la consideró su primera amiga. De repente, la lagartija vio el veneno especial que el prota había hecho para los monos y muy felizmente comenzó a comerlo. El prota al principio se asustó, pero al ver que ella comía con tanto agrado, decidió también probarlo. Pero este sabía horrible y casi se muere. Lo bueno era que su resistencia al veneno pasó de nivel 4 al 5. Al día siguiente, el nuevo dúo de amigos ya dominaban el trabajo en equipo y así acabaron con una manada de lobos. Luego de eso, ellos pasaron todo el día juntos y hasta consiguieron algunos juegos. Entonces, en la noche, mientras la lagartijita estaba encima del prota, él recordó que ella era venenosa, por lo que le suplicó que no lo mordiera cuando ella ya estuviera medio dormida. Pero en fin, ahora que la lagartijita estaba ahí con él, para el dragoncito se sentía normal, por lo que pensó que esa vida no estaba nada mal. Al día siguiente, el prota le dio a probar a la lagartija un poquito de pimienta, pero obviamente a la princesa venenosa no le gustó. De repente, ella detectó que había algo delicioso más adelante, por lo que guió al dragoncito hasta el lugar. Sin embargo, resultó ser que ella lo había llevado hasta un Candidi cadaverus valor B-, y olía horrible. Este era un hongo gigante que emitía el olor de un cadáver y además tenía un veneno potente, por lo que prácticamente ningún animal intentaría comerlo. El prota no se podía creer que su lagartijita se iba a comer esa porquería, y aunque a ella ya se le estaba haciendo agua a la boca, el prota decidió incinerar ese hongo y le prometió a su amiga compensárselo con otra planta venenosa. De repente, la lagartijita sacó un cañón de arcilla, por lo que el prota pensó que ella en realidad estaba enojada con él. Sin embargo, la princesa atacó a un enemigo desconocido. Rápidamente vemos que era una especie de perro con 2 cabezas, pero ese monstruo no era normal, porque no solo tenía estadísticas increíbles, sino que también tenía habilidades escalofriantes, como la de gravedad y gravidón. El dragoncito no sabía si podía ganar, pero las habilidades como tenaz y marcado sonaban a como si se usaran para rastrear, así que para el prota escapar también le parecía difícil. Sin embargo, esta vez él tenía a su fiel compañera, por lo que el dragón atacó primero y atrajo la atención de ellos para que luego la lagartija pudiera golpearlo con su veneno. La cosa es que la pelea para el dragoncito no estaba siendo nada fácil, y lo peor es que de repente el monstruo enemigo utilizó gravedad, por lo que el cuerpo del prota comenzó a sentirse pesado. De repente, la princesa venenosa le disparó a la cabeza azul, que era la que estaba aplicando el hechizo de gravedad, por lo que por el momento el prota quedó libre. Así que rápidamente atacó con su aliento de dragón, e hizo que el monstruo se comenzara a quemar en llamas, pero este comenzó a regenerarse. A pesar de esto, el prota ya aprendió que la cara enojada lanzaba ataques físicos y la cara llorosa utilizaba magia. Enseguida el enemigo iba a utilizar gravedón, pero el prota no iba a dejar que lo usara, entonces se lanzó al ataque. Sin embargo, la cabeza roja del monstruo lo mordió. El prota no se iba a rendir, entonces le dio un puñetazo a la cabeza azul del monstruo y rápidamente la lagartija lo mordió.
Obviamente el enemigo quiso usar magia de curación, no obstante el veneno de la princesa era más poderoso, por lo que sus puntos de vida comenzaron a bajar. La cosa es que la cabeza roja arrancó a la cabeza azul para evitar que el veneno se siguiera esparciendo. Entonces el prota, al ver tal atrocidad, juró que nunca iba a evolucionar a un dragón de 2 cabezas ni nada parecido. Como sea, en este momento el monstruo obviamente ya no podía usar más magia. Entonces, el prota vio las estadísticas de su oponente y se dio cuenta que había algo llamado sacrificio, lo que quería decir que el monstruo estaba tratando de arrastrarlos con él. La cabeza, que había sido arrancada, estaba yendo detrás de ellos. De inmediato la lagartija salió huyendo, pero la cabeza arrancada iba detrás de ella, y aunque el prota los iba a seguir, este fue detenido por el cuerpo del monstruo. Así el dragoncito no tuvo más opción que enfrentarse a la cabeza roja que quedaba. Entonces él, usando su habilidad de cascanueces, estapó al perro contra el piso, y así su habilidad pasó de nivel 1 al 2. Con uno menos, el prota se apresuró a ir a buscar a la lagartija, porque aunque solo habían pasado unos días desde que se conocieron, ellos habían hecho tanto juntos y se habían vuelto amigos. La princesa venenosa era la única amiga que el prota tenía, así que pidiéndole a Dios, le dijo que no necesitaba transformación humana, pero que a cambio de eso, la lagartijita estuviese bien. De repente, él llegó a un lugar donde había sangre, por lo que asustado y casi llorando, comenzó a llamarla. Nadie respondía, pero de repente, la princesita salió de un arbusto, y aunque estaba lastimada, ella estaba viva. De inmediato, la cabeza azul quiso ir a atacarla, pero el prota se interpuso y lleno de rabia, la molió a golpes. Así, cuando acabó con su enemigo, fue y recogió a la lagartijita, mientras lloraba de la alegría de que ella estuviera viva. Enseguida la princesita lamió las lágrimas del prota y la voz divina comenzó a informarle que había recibido 234 puntos de experiencia. El dragoncito no quería saber nada, no quería escuchar ni una palabra, porque ya no le importaba si podía convertirse en humano o no, pues su única y preciada amiga en la que confiaba estaba viva, y eso le bastaba. De repente la voz divina le dijo que había recibido la habilidad de transformación humana, por lo que el prota quedó impactado. Por otro lado, la elfita y Miria estaban esperando a los aventureros que habían quedado de llegar, pero en eso la sanadora vio que Mariel tenía un libro. Entonces la naranjita le explicó que dicho libro trataba sobre monstruos, y ella precisamente lo había sacado de la biblioteca para dárselo a Miria. De inmediato la sanadora abrió el libro, sin embargo no podía leerlo, pues estaba escrito en texto antiguo. La elfita le explicó a Miria que había monstruos de rango F, y esos eran muy fáciles de vencer. Sin embargo, los monstruos de rango D eran otra historia, pues para tener alguna esperanza de vencerlos, se tenía que ser un aventurero entrenado. Ahora, por otro lado, los monstruos de rango B solo podían ser derrotados por los héroes y los santos. El dragón de roca contra el que Miria se enfrentó era uno de rango C, pero se dice que ellos pueden volverse más fuertes con la evolución, por lo que sin duda era un monstruo que mataría fácilmente a un humano normal. Y es por eso mismo que la naranjita le insiste a Miria y a la gente del pueblo que jamás vayan al bosque. En fin, de inmediato llegaron las dos chicas que eran aventureras. De repente vemos que un poco antes, cuando las chicas iban de camino a la casa de Mariel, la cachorrita le preguntó a Meltia, la rubia, por qué había aceptado una solicitud de rango C, una tan difícil cuando está con ella. Meltia le contestó que en realidad era más fácil si estaba con ella, pues si las cosas se ponían difíciles, podía huir. La cosa es que Juno, a pesar de que es mitad perro, no tenía mucha confianza de poder escapar. De inmediato la rubiecita confesó que solo estaba bromeando, y que a decir verdad, ella solo había aceptado una solicitud de rango C, porque el objetivo no era matar a un monstruo, sino buscar a una persona en el bosque. Así que la misión no es particularmente peligrosa. Volviendo al presente, cuando ellas ya estaban reunidas con Mariel, quedaron un poco impresionadas porque no era común ver a una elfa en un pueblo humano. No obstante, la naranjita les aclaró que ella era solo una medio elfa. En fin, luego de que Miria se retirara, la elfita le contó a las aventureras los detalles sobre su misión. Así, Juno y Meltia se dirigieron al bosque a investigar, recordando que Mariel les había dicho que la sanadora se sentía responsable por la muerte de dos, y sospechaba que ella había estado entrando al bosque para buscarlo. Mariel sabía que era extremadamente peligroso que la sanadora fuera sola al bosque, y por eso les pidió a las aventureras que descubrieran la verdad detrás del rumor de que él estaba vivo. En realidad, la misión de ellas dos era encontrar pruebas de que Dos estaba muerto, y encontrar su cadáver sería lo ideal, pero en el peor de los casos podrían solucionar eso simplemente buscando durante varios días y reportando que no encontraron ninguna persona sospechosa. Volviendo con el prota, vemos que le hizo una curación con hojas a su princesita, por lo que sus heridas deberían curarse más rápido. Como sea, él dejó a la lagartija venenosa descansando y fue al bosque para revisar sus estadísticas. El dragoncito se dio cuenta que la habilidad de transformación humana en realidad ya la tenía, por lo que decidió alejarse de la cueva, pues si de alguna manera su princesita lo veía transformado en humano, podía atacarlo. El prota, emocionado, se decía una y otra vez que él no era que quisiera hacer cosas como ir al pueblo, o ver a Miria de nuevo, o interactuar con personas, pero rápidamente aceptó la realidad, y se dijo a sí mismo que en realidad sí quería. En fin, el dragoncito no podía creer que había recibido la transformación humana justo en el momento en el cual pensó que estaría bien sin ella, pero ahora, suponiendo que él en realidad pudiera convertirse en humano, no sabe qué debería hacer, pues no quiere separarse de la princesita, pero también quería vivir en un pueblo de verdad. De esta manera, él pensó que si cambiaba cada 3 días, tal vez podría vivir tanto en la cueva como en el pueblo.
En cualquier caso, para el dragoncito, solo la posibilidad de poder ganarse la confianza de los humanos era increíble y ya estaba súper emocionado, pensando que tal vez era un chico guapo o de pronto se convertía en una chica sexy y se volvería loco. De inmediato, el prota probó la transformación humana, pero resulta que él no se parecía en nada a un hombre y lucía aún más grotesco que un dragón de la plaga joven. Él se veía algo así como un lagarto antropomórfico, por lo que empezó a renegar y a pelear con la voz divina, pues como ella no le podía dar más información sobre su habilidad de transformación humana, quería que ella le devolviera su emoción. Quería que ella le dijera cómo hacían los otros dragones de la plaga joven para usar esa habilidad de porquería para hacer algo tan malvado. Lo peor de todo es que tanto el ataque como la defensa del prota se habían reducido a la mitad, y sus puntos de magia se estaban agotando muy rápidamente con esa transformación horrible. Entonces decidió volver a su forma de dragón. Por otro lado, las aventureras habían acabado de exterminar a una araña gigante, pero ese combate las había dejado algo cansadas. Aún así, siguieron buscando por el bosque y ya cuando se había hecho de noche, ellas aún no habían encontrado ningún rastro de Dos. Como ellas ya se habían adentrado tanto, estaban pensando en volver a la aldea, pero en eso vieron la cueva del prota, la cual por fuera estaba adornada con dos estatuas de piedra. Uno era claramente un dragón y el otro se parecía un poco a un humano. La cachorrita pensó que tal vez era una especie de santuario hecho por adoradores de dragones, pero Meltia no creía que en ese pueblo hubieran religiones de ese tipo, y además ella podía notar que esas figuras habían sido imbuidas con una magia poderosa. Aparte de las estatuas, ellas se dieron cuenta de la carne que había colgado el prota, por lo que hicieron echar un vistazo en la cueva. Ya adentro, ellas vieron que habían hongos luminiscentes, y no solo eso, sino que también había oro rojo, llamado piperis, es decir, las especias que el prota guardaba. Juno, al saber esto, quiso llevarse unas cuantas, sin embargo Meltia la detuvo, porque ella pensaba que esa cueva probablemente fuese un escondite de ladrones. De repente, las aventureras vieron que la lagartija venenosa estaba allí, y, aunque la princesita les hizo una especie de gruñido, rápidamente se fue. Meltia sabía que ellas debían salir de esa cueva cuanto antes, pero en eso vemos que el prota estaba afuera, sin saber qué hacer, pues él vio que las chicas habían entrado a su casa. A pesar de esto, al dragoncito le dio un poquito de emoción creer que muy probablemente tanto la caballera como la cachorrita estaban impresionadas al ver su guarida. El problema es que muy probablemente si ellas lo llegan a ver, asumirían que él solo es un monstruo vagando por la cueva y no el dueño de esta. Así el dragoncito, sin más elección, usó una vez más la transformación humana, porque como en ese mundo habían semi-humanos, estaba la probabilidad de que ellas pensaran que el prota era un perrito humano. La cosa es que cuando las aventureras salieron de la cueva y vieron cómo el prota les sonreía, ellas quedaron aterradas porque solo observaban a un grotesco monstruo. De inmediato, ellas atacaron al prota y mientras él estaba en el piso, aprovecharon para huir. Cuando las chicas ya estaban bastante lejos, quedaron aliviadas de que el dragoncito no las hubiera seguido. Como sea, lo único que Meltia sabía era que necesitarían más personal si querían investigar más a fondo. Entonces, decidió por el momento salir del bosque y ponerse en contacto con los demás miembros del equipo. Al día siguiente, el dragoncito se sentía un poco mal por la horrible transformación que le tocó, pero dejando esto de lado, él le pidió a la princesita que envenenara la carne que él ponía a sacar, pues como habían unos monos estúpidos que siempre le robaban, él quería darles una lección con el veneno más fuerte posible, que no tuviera ningún olor y ningún color que lo delatara. Rápidamente, la princesita hizo el veneno perfecto. Entonces, el prota envenenó la carne y desde lejos se puso a esperar a que los monos cayeran en su trampa. La cosa es que ellos se demoraron tanto que el prota ya estaba dormido cuando ellos llegaron. Afortunadamente, él se despertó y se dio cuenta que uno de ellos ya estaba en las últimas. Entonces, para que ellos aprendieran la lección, el prota fue y los noqueó a todos. Rápidamente, los monos, sin rendirse, rodearon al dragoncito. Sin embargo, él tenía a su fiel princesita, por lo que con la ayuda de sus cañones de arcilla, ellos lograron derrotarlos. De repente, los que aún tenían fuerzas hicieron un llamado especial, por lo que rápidamente llegó un mono gigante que parecía ser el alfa de la manada. Las estadísticas de él estaban a la par que las del prota, a excepción de una, porque tenía una habilidad que fortalecía a sus seguidores. La única opción del prota era acabar con eso pronto, entonces atacó al alfa con su aliento de fuego. Sin embargo, él se protegió. De esta manera, todos los monos atacaron al mismo tiempo, y aunque la lagartija venenosa intentó hacer algo para ayudar, ella lo único que obtuvo fue un gran golpe. Resulta que el prota está ante un orangurán gigante, un monstruo de rango D+, y la forma evolucionada del mismo que ha luchado y derrotado al antiguo alfa para convertirse en jefe. Y además, ellos conocían mucho más magia de apoyo para ayudar a su clan. Esta información no le ayudaba mucho al prota, pero de inmediato él recordó que entre las habilidades de su enemigo había visto comunicación telepática. Entonces, pensando que tal vez había espacio para negociar con el orangurán, tomó al mono que estaba envenenado y le dijo que debía escucharlo, o si no, él moriría. Rápidamente, el alfa por telepatía se comunicó con el dragoncito. Entonces, el prota le explicó que el mono podría morir por el veneno, pero que si ellos los dejan ir, la lagartija negra podía proporcionarle el antídoto. Para el orangurán, eso estaba fuera de discusión, porque el prota y la princesita habían demostrado ser una amenaza demasiado grande para ser ignorada, por lo que para ellos era mejor deshacerse del prota ahora que tienen la oportunidad, a pesar de los sacrificios que tengan que hacer.
El dragoncito le aclaró al alfa que si la princesita y él iban con todo, de seguro ninguno saldría con vida. Al orangurán no le importaba nada, porque el lema de ellos era eliminar a los débiles y dejarlos morir, de igual manera como él mató a su antepasado y ascendió al trono. La negociación había fallado, pero ya que era así, el dragoncito le dijo al alfa que ellos dos debían pelear. Él lo estaba desafiando a un duelo. Resulta que en el mundo donde ahora está el prota, los duelos solo ocurren en disputas entre clanes o cuando un alfa es desplazado. Lo bueno es que las reglas aún podían aplicarse al enfrentarse a otra especie, pero solo si el prota y su lagartija eran su propio clan. El dragoncito le dijo al alfa que ellos dos eran un clan, entonces él aceptó su duelo, y como este era un ritual sagrado, nadie podía intervenir hasta que hubiese un ganador. Así la princesita le concedió el antídoto al mono envenenado y enseguida fue capturada por los otros lacayos del orangurán para garantizar que ella respetara las reglas del duelo. De esta manera el prota logró hacer que la pelea fuese 1 a 1, pero el alfa tenía buff y otras cosas, por lo que el dragoncito no sabía cómo luchar contra eso. Rápidamente empezó la pelea y el primero en acertar 2 golpes fue el orangurán. Entonces el dragoncito comenzó a rodar como si estuviera huyendo. Esta actitud, el alfa la tomó como un insulto, como una falta de respeto a su ritual. Entonces el prota, pensando en su preciada lagartijita, dejó de correr y logró acertarle varios golpes al orangurán. Esto bajó bastante sus puntos de vida y su magia, por lo que el dragoncito una vez más iba a atacar, pero esta vez el alfa repelió su ataque e hizo que todos sus puntos de magia fueran destinados a la agilidad. De esta manera la pelea continuó, y como el alfa era aún más rápido, el pobre prota estaba siendo molido a golpes, y obviamente no podía huir. Entonces, él provocó al orangurán, diciéndole que lo enfrentara de frente, ¿o acaso tenía miedo? El monstruo, al ver que el prota lo había acabado de llamar cobarde, se lanzó a un ataque directo. Así los dos estaban luchando a puro puñetazo limpio, y luego de algunos minutos, ambos estaban súper golpeados. El dragoncito ya estaba llegando a su límite, entonces, en un último ataque, él le lanzó al orangurán un puñetazo a toda la cara, usando su puño de dragón. De esta manera, la habilidad del prota, puño de dragón, pasó de nivel 2 a nivel 3, y parecía que él había ganado, pero en eso el alfa también le dio un último puñetazo al prota en toda la barbilla. Así ambos quedaron desmayados en el suelo, y la voz divina informó que el dragón de la plaga joven había pasado de nivel 37 a nivel 39, además de que el prota también se ganó el título de jefe de clan nivel 1. Ya en la noche, el dragoncito despertó en su cueva, lo que lo sorprendió bastante. Entonces, miró su pantalla de estado y se dio cuenta que había subido de nivel, lo que quería decir que él ganó. El prota estaba súper feliz y de paso también felicitó a la lagartijita por haber cargado con él hasta la cueva, pero resulta que eso no fue así, sino que quienes lo habían llevado eran los monos. Cuando el dragoncito los vio, lo primero que pensó era que los iban a atacar. Ellos habían ido a vengar a su jefe, pero al ver la felicidad de los animales, se dio cuenta que en realidad él era su nuevo jefe. Y lo que lo confirmaba era que en sus estadísticas aparecía que él era el jefe de la tropa, así que debió obtener ese título cuando venció al orangután. A la princesita no le gustaba nada tener a los monos cerca, sin embargo el dragoncito le pidió que se calmara, pues esta era su oportunidad de hacerlos sus secuaces y explotarlos un poquito. Así vemos que al día siguiente, los monos le llevaron un montón de fruta al prota, y como el dragoncito estaba tan complacido, les dejó que comieran de su carne. La princesita estaba un poco celosa con los nuevos intrusos, pero mientras tanto el prota pensaba que ya no tendría que cazar. En fin, poco después, el dragoncito fue a reponer las provisiones de carne, pero a uno de los monos le interesaba lo que estaba haciendo. Entonces, él como buen explotador, decidió que era mejor que el mismo mono se encargara de hacerlo. Así, él tomó un pedazo de carne y le explicó a su nuevo lacayo que primero tenía que rebanar la carne para luego ponerlas en una olla y después añadirle sal y especias. Por último, se mezcla todo y se deja reposar. De esta manera, el monito intentó hacerlo también, pero en eso el prota sintió una aura asesina, y es que la princesita no estaba para nada feliz con esta nueva situación. Como ya el prota pensaba que si también podía delegar lo de la carne seca, entonces él se quedaría sin nada que hacer, pero considerando que ahora tenía más bocas que alimentar, tendría que almacenar aún más comida, lo que significaría que tendría que hacer más vasijas. De esta manera, el prota se puso manos a la obra. La cosa es que él, mientras amasaba la arcilla, uno de sus monitos también quería intentarlo. Fue en ese momento que el prota se percató de que él ya había visto que ellos tenían la habilidad de destreza, y además los monos, al ser monos, tienen dedos largos y delgados, por lo que aunque al dragoncito no le guste admitirlo, es muy probable que ellos hagan las vasijas mejor que él. De esta manera, el prota le enseñó cómo hacer las ollitas, y ahora ya tenía un nuevo alfarero. Cuando el dragoncito salió de su cueva, se dio cuenta que la lagartijita estaba intentando amasar arcilla, por lo que un poquito insensible le dijo a la princesita que ella no podía hacer nada con sus patitas delanteras. Este comentario hizo que la lagartijita venenosa se fuera llorando, y el prota no la entendía en absoluto, pues pensó que a ella también le estaba interesando la alfarería. Como sea, el dragoncito con osarcilla también hizo un pico y un martillo, y como estos eran más resistentes de lo que él pensó, se los dio a 2 de sus monitos y les dijo que su tarea de ahora en adelante sería agrandar la cueva.
El prota estaba bastante feliz porque ellos ya habían aprendido a usar las herramientas. Sin embargo, la princesita venenosa estaba celosa. Por otro lado, Meltia había podido contactar a Daz y a Romina, los otros miembros del grupo, que se unirán a ellos en cuanto terminen su misión. La cosa es que todavía no han llegado. Como sea, las chicas se habían dado cuenta que algo raro estaba pasando en el bosque, y por lo tanto tendrían que investigar más de cerca. Al día siguiente, la princesita despertó al prota, pero este no se podía levantar porque tenía a los monos encima, lo que lo irritaba un poquito, porque además olía a mono. El dragoncito, al ver que de plano no se podía levantar y tampoco conseguía despertar a sus lacayos, decidió seguir durmiendo un poquito más, pero la lagartijita no lo iba a permitir. Así, el prota escuchó cómo sus monos armaban un alboroto, y es que resulta que la princesita envenenó a uno de ellos, y estaba súper orgullosa por habérselo sacado de encima al dragón. El prota no sabía si agradecer, pero por ahora lo más importante era que ella le diera el antídoto. Ya cuando el mono estaba fuera de peligro, la princesita le hizo una señal al prota, mostrándole una vasija. Entonces él entendió lo que quería decir y se disculpó con ella por solo haberse ocupado de los orangutanes. De esta manera, para que ella lo perdonara, decidieron ir a cazar, solo los dos como era costumbre. Así, si él pasaba todo el día con su princesita, de seguro le devolvería la sonrisa. Por otro lado, Miria estaba muy preocupada porque las aventureras ya llevaban días en el bosque y nada de noticias. Entonces decidió ir a buscar a Dos por sí misma, mientras en su mente se disculpaba con la elfita. Volviendo con el prota, a él solo le faltaba un nivel para poder evolucionar, así que decidió ganar un poquito de XP y materiales para mejorar la cueva. El dragoncito consideraba que no había nada mejor que dar un paseo con el bosque, pero la lagartijita no estaba muy feliz, que digamos. El bruto del dragoncito no la entendía, porque sus monos se estaban divirtiendo con las nuevas armas, y como estas les daban un aumento de poder, él ya quería verlos en acción. De esta manera, el prota le pidió a la princesita que si veía algún enemigo le avisara, a lo que ella, un poco decepcionada, decidió adelantarse. El prota ya no entendía nada, pero en eso la princesita le avisó de enemigos. Así, algunos lobos aparecieron y ellos quisieron enfrentarlos como siempre. Sin embargo, los monos se le adelantaron, y aunque al dragoncito le parecía increíble cómo ellos usaban sus nuevas armas, la princesita estaba molesta. Volviendo con la sanadora, ella ya se había adentrado demasiado en el bosque y nada de Dos, por lo que pensó que era hora de volver. Pero en eso, ella vio al chico, por lo que rápidamente lo llamó y quiso seguirlo. La cosa es que de inmediato aparecieron unos animales con 3 ojos. Volviendo con el prota, él se estaba disculpando con su princesita por haberse ocupado solo de los monos, pero le explicó que es que él ahora se había convertido en su jefe y no lo podía evitar. La lagartijita le hizo una seña al prota, como diciéndole que lo entendía, pero que también estaba triste. Entonces, él una vez más decidió ir a cazar solo ellos dos, pero esta vez de verdad, porque los orangutanes se iban a quedar cuidando la cueva. La princesita, de inmediato, toda feliz, se lanzó encima del dragoncito y hasta lo langueteó un poquito. Enseguida, él le prometió a la lagartijita que, en serio, ella era lo más importante para él, y aunque pase lo que pase, eso no cambiaría. De repente, el dragoncito escuchó un grito, y de inmediato reconoció que era la voz de Miria, por lo que pensó que debía ir a verla. Sin embargo, el solo hecho de pensar de que otros humanos podrían estar con ella, y que lo podrían lastimar como la última vez, a pesar de que él rogaba por su vida, le dio un poquito de miedo. Aún así, él decidió ir, pero le pidió a su princesita que se quedara. De esta manera, el dragoncito rápidamente comenzó a rodar, pero la lagartijita lo estaba siguiendo. El prota, para perderla, aceleró aún más, pero ella no se iba a quedar. La cosa es que para la princesita ir tan rápido era muy arriesgado para su nivel, y de repente ella se estrelló contra una piedra. El prota se preocupó mucho por la lagartijita, pero aún le quedaban suficientes puntos de vida. En eso, él escuchó otra vez un grito de Miria, por lo que iba a ir por ella. Sin embargo, la lagartijita quería detenerlo, pero él le dijo a su fiel amiga y compañera que en realidad significaba mucho para él, pero que tenía que ir a rescatar a Miria, sí o sí. De esta manera, el título del dragoncito de héroe insignificante pasaba a nivel 1 al 2, y el sendero del mal pasaba a nivel 3 al 4. Rápidamente vemos que Miria ya estaba rodeada por 4 lobos de 3 ojos, pero cuando uno de ellos fue a morderla, apareció el prota justo a tiempo. Resulta que los monstruos que estaban atacando a la sanadora eran malalobos de rango de menos. Su tercer ojo podía compartir lo que veía con sus congéneres, así que ese poder les permitía coordinarse para acechar a sus presas. De inmediato, el prota quiso ver las estadísticas de sus enemigos, pero no podía, pues tenía una alteración de estado un poco extraña. Aún así, el dragoncito con su aliento de bebé y sus puños rápidamente acabó con los malalobos. La cosa es que esta visión dejó horrorizada a Miria, y de repente el prota cerró sus alas porque se acordó de que estas dispersaban veneno. Lo bueno es que la chica estaba bien y no le había pasado nada. Así, el prota quiso acercarse a Miria, pero ella súper asustada le pidió que no se acercara. Esto casi destrozó el corazoncito del dragoncito, porque estaba seguro de que le daba más miedo que los lobos. A pesar de esto, el prota comenzó a explicarle que él era el mismo dragoncito que ella ya había conocido.
En eso, la voz divina comenzó a darle actualización de todos sus estados, por lo que él empezó a pelear con ella, pues no era el momento para saber sobre sus niveles. En este punto, el dragón de la plaga joven ya había alcanzado su nivel máximo y podía evolucionar, pero al prota no le interesaba. De inmediato, Miria, al verlo pelear con la voz divina, recordó al dragón amarillito, por lo que le dijo algo y comenzó a hacer la misma señal que él le hizo cuando se conocieron. De esta manera, por medio de señas, comenzaron una especie de comunicación y se veían súper lindos haciéndolo. Pero el momento tenía que ser interrumpido por los malalobos. Así el dragoncito no tuvo más alternativa y mientras llevaba a Miria en su espalda, juró protegerla, costara lo que le costara. Por otro lado, Gregory el Rubio le informó a Mariel que aunque buscó a la sanadora por todo el pueblo, no tuvo éxito y no la encontró por ningún lado. De inmediato, él le preguntó a la elfita si debería ir a buscar al bosque, pero esta vez la misma Mariel se encargaría. Él le dijo al rubiecito que solo para estar seguros, él debería volver a buscar por el pueblo, pues aún existía la posibilidad de que Miria regresara. De esta manera, Gregory de inmediato obedeció, y la naranjita solo esperaba que la sanadora estuviese bien. Cambiando de escena, vemos que Daz y Romina ya se habían unido a las chicas. Sin embargo, al aventurero no le parecía muy peligroso el bosque Noah. Aún así, Juno le aseguró a Daz que era sospechoso, porque aparte de haber encontrado un cuenco lleno de píperis, también vieron un dragón de la plaga. De cualquier manera, el hecho era que para las dos chicas era demasiado peligroso seguir investigando solas, así que los llamaron a ellos. No obstante, ellos no empezarían a buscar ahora mismo, sino que primero irían al pueblo, se reunirían con el cliente y obtendrían permiso para proceder con su equipo completo. Volviendo con el prota, él sigue huyendo de los malalobos, y lo peor es que ahora habían muchos más que antes. Pero rápidamente él llegó a un espacio abierto entre dos acantilados, por lo que dejó a Miria bien protegida y se enfrentó a los monstruos con su aliento de bebé. Todavía quedaba uno de ellos, pero con un zarpazo certero lo eliminó. De inmediato, el prota notó que los malalobos habían intentado retirarse, pero sea como sea, el prota había logrado liberarse de ellos, y además, la voz divina le informó que como él había alcanzado el nivel máximo, no podía ganar puntos de experiencia. De inmediato, una vez más, él tomó a la sanadora en su espalda, y mientras corría se preguntaba si estaba bien que él llevase a Miria al pueblo, porque si lo hacía, muy probablemente sucedería lo mismo que la otra vez. Los hombres querrían matarlo, sin siquiera entender que él había estado tratando de ayudarla. Como sea, el dragoncito también se preguntaba qué era lo que la sanadora estaba haciendo sola en el bosque, pues es imposible que ella no supiese lo peligroso que es. El prota, al estar lleno de preguntas y dudas, comenzó a lamentarse porque él lo entendería todo si tan solo pudiera preguntarle directamente a Miria, pero la maldita barrera del idioma no se lo permite. Como sea, él decidió que llevaría a Miria a un lugar seguro cerca del pueblo por ahora. Sin embargo, en eso la chica se aferró a él y le dijo algo que esta vez el dragoncito pudo entender, pues ella le había dicho gracias. El prota estaba súper feliz por haberle entendido, pero la voz divina tenía que interrumpir su bonito momento, preguntándole que si a él le gustaría ver el árbol de la evolución. Al dragoncito le molestaba que lo interrumpieran en sus momentos felices, pero ya que estaba, decidió echarle un vistazo al árbol de la evolución, y esta vez habían 4 caminos diferentes. Lo extraño es que no había evolución del dragón de la plaga, cuando él era uno. Como sea, al prota tampoco le importaba, porque no iba a elegir al dragón de la plaga de todas maneras, pues de seguro Miria nunca volvería a montarse en su espalda si él lo hiciera. En fin, volviendo a las opciones, la primera era Dragón Humano Oscuro, un dragón humano de bajo rango, que se clasificaba como un demihumano y su cuerpo estaba cubierto de escamas oscuras. El prota no entendía muy bien eso de demihumano, pero si tendría que ver algo con parecerse a un humano, sonaba demasiado bueno como para ser verdad. El prota, sabiendo cómo era la voz divina, pensaba que de seguro debería tener algún truco en algún lugar. Siguiendo con las opciones, la segunda era Dragón Rodante, un dragón que se especializaba en la velocidad por encima de la fuerza, por lo que obviamente utiliza la habilidad de rodar. La tercera opción era el dragón pequeño Ark, un dragón de tipo luz, que tenía alta inteligencia y utilizaba magia blanca. El prota, al escuchar esto, se le hizo bastante increíble y genial, aunque eso de ser pequeño significaba menos opciones de evolución mucho más adelante, pero le encantaba cómo sonaba lo de la magia blanca. En fin, la última opción era Jormungand, un dragón que tenía el cuerpo de una serpiente enorme y estaba todo cubierto de escamas que contenían un veneno mortal, y era tan malo que cualquier suelo sobre el que él se deslizara se volvería estéril. Obviamente, para el prota esta opción de una vez quedó descartada, porque eso lo convertiría en el enemigo número 1 de toda la humanidad. Él se estaría condenando a sí mismo. Mientras el prota pensaba en esto, Miria le sugirió algo, y así, ellos fueron a una fuente de agua, donde la sanadora pudo refrescarse. Por su parte, vemos que al prota le interesaba la especialización de rodar del dragón rodante, pero por mucho que a él le agradara esa habilidad, no podía evitar sentir que se estaba convirtiendo en un espectáculo de circo. Por su parte, el pequeño Ark, que era un dragón de tipo luz, le hacía pensar al prota que podría llevarse muy bien con los humanos, pero si es por eso, entonces Dragón Humano Oscuro podía ser una mejor opción, porque después de todo, este era un semihumano, y eso significaba que estaba en la misma categoría que los humanos, por lo que él no podía evitar preguntarse cómo lo vería Miria si hiciera eso. Pero ya que pensaba en eso, también por otro lado, no sabía cómo lo tratarían los otros monstruos, y dudaba que la lagartijita lo aceptara como un semihumano.
El prota ya no sabía qué hacer, y Miria se dio cuenta de esto, por lo que le preguntó qué le estaba pasando. El dragoncito trató de explicarle que estaba a punto de evolucionar a otro monstruo, y no sabía cuál era mejor, pero obviamente la chica no lo entendía. El prota intentó una vez más explicarle, pero se dio cuenta que era inútil, así que se puso triste mientras pensaba que realmente desearía poder pedirle un consejo a Miria sobre eso. La sanadora no se rindió, entonces le hizo una seña al dragoncito y le dijo: yo soy Miria. El prota entendió esto a la perfección, por lo que se puso súper feliz. Sin embargo, la sanadora no perdió el tiempo y llevó al prota a jugar con ella en el agua. Fue de esta manera que la habilidad del dragoncito idioma griego había pasado de nivel 2 a nivel 3. Ya al atardecer, el prota entendía todo lo que Miria le decía, entonces ella le explicó que estaba buscando a alguien, por lo que había estado yendo al bosque muchas veces por su cuenta, sin que la elfita lo supiera. El prota pensó que tal vez ella se refería a las chicas aventureras que llegaron a su cueva, y hasta intentó preguntárselo por señas, pero ella no lo entendió. La cosa es que el prota una vez más lo intentó haciendo otra seña, y esta vez Miria, comprendiéndolo, le explicó que ella no estaba buscando a esos aventureros que eran de la ciudad, sino que estaba buscando a dos. El prota, al saber esto, con unas hojas se hizo el cabello como él, y esto le aseguró a la chica que el dragoncito sí lo conocía, lo que le confirmaba que el prota era el mismo dragón que le había salvado en aquel entonces cuando se encontraron con el dragón de roca. La chica de la felicidad abrazó al dragoncito, entonces él, en su mente disculpándose con la princesita, pensó que tal vez elegiría ser un semi-humano. De inmediato, Miria le preguntó al prota que si tenía un nombre, y obviamente él no lo tenía porque nunca lo había pensado. De esta manera, la chica le preguntó al prota que si estaba bien si ella le ponía uno. El dragoncito, muerto de la felicidad, le dijo que sí. Entonces ella, recordando todo lo que él había hecho, pensó en un héroe, y así le puso el nombre de Ilusia, el cual era el nombre de una flor que a ella le gustaba, y además sonaba parecido a héroe, Yusha. El prota, súper complacido con ese nombre, decidió que algún día saldría a encontrar esa flor, pero en eso la voz divina tenía que interrumpir, preguntándole si entonces confirmaba ese nombre, pues una vez fuese colocado, no habría cambio. Al dragoncito se le hizo extraño que la voz divina reaccionara a eso, pero dado que ese era el nombre que le había puesto Miria, decidió confirmarlo. Así, de ahora en adelante, el prota se llamaría Ilusia, y él estaba súper feliz por esto, pero de repente se escucharon unos pasos, y el dragoncito sabía perfectamente qué eran, así que puso a Miria en su espalda y salió corriendo con el objetivo de tomar un desvío y dirigirse al pueblo. El prota primero dejaría a Miria en un lugar seguro, y luego buscaría a dos por su cuenta. La cosa es que uno de los malalobos lo perseguía y tenía algo extraño que se llamaba recepción de energía mágica, lo que tal vez significaba que ellos estaban siendo controlados por algo. De repente, Ilusia se vio acorralado por más malalobos, y lo peor es que en uno estaba montado dos. Rápidamente, el prota quiso ver sus estadísticas, sin embargo lo extraño era que la lista de habilidades estaba vacía. De inmediato, Miriam quiso hacer reaccionar a Dos, pero él casi la hiere, si no es porque el dragoncito la defiende. Una vez más, Dos quiso atacarla, pero esta vez ella se defendió con su bola de fuego. De inmediato, Ilusia también se libró del malalobo, haciendo que el chico cayera al piso, pero este, rápidamente, se preocupó más por proteger a un montoncito de tierra. En eso, en el bosque se escucharon otro tipo de pasos, y Miria, al entender lo que Dos estaba protegiendo, lo entendió perfectamente. De esta manera, el chico trastornado salió corriendo, dirigiéndose a la ciudad, pero el prota aún no comprendía, entonces ella le explicó que lo que Dos tenía en sus brazos era un huevo de dragón de roca, y si Dos lograba llevarlo al pueblo, todo sería destruido. De esta manera, el prota y Miria quisieron ir tras Dos para devolver el huevo lo antes posible, pero Ilusia tenía sus pensamientos dispersos, pues se preguntaba a dónde se había ido Dos, si estaba llevando el huevo al pueblo a propósito, y si acaso eso era parte de alguna venganza. Lo peor es que ellos estaban siendo perseguidos por los malobos. Entonces Miria le dijo a Ilusia que tendría que dejarla atrás, él debería seguir adelante solo, y ella se encargaría de los monstruos. El prota sabía que no había manera de que la sanadora pudiera contra esos monstruos, pero a la chica le importaba más que Ilusia pudiese salvar al pueblo. De esta manera, el prota se detuvo, bajó a la chica, fue herido por el malalobo rojo, y rápidamente, él con su movimiento estrella se deshizo de este, estampándolo contra el suelo. Por su parte, Miria estaba siendo acechada por otros dos malalobos, entonces, rápidamente, Ilusia acudió a su ayuda, pero aún así, ella salió lastimada en un brazo. Así que, de inmediato, él se deshizo de los malalobos y le dijo a la sanadora que todo estaría bien. A la chica lo que más le preocupaba era el pueblo, entonces, Ilusia decidió protegerlo, pero también le iba a proteger a ella. Por otro lado, el rubio que estaba en el pueblo escuchó el rugido del dragón de roca, y no fue el único, sino que Mariel también lo escuchó, pero ella, pensando que debía estar alucinando, se dijo a sí misma que debía encontrar a Miria lo más rápido posible, antes de que oscureciera. Por su parte, el grupo de aventureros estaba en el bosque. Dos estaba como un desquiciado, el dragón de roca seguía buscando a su huevito, y el prota, con Miria a sus espaldas, solo pensaba que debía llegar al pueblo lo más pronto posible. Rápidamente, Miria se dio cuenta de que Ilusia la estaba llevando al pueblo, entonces le agradeció. Sin embargo, el prota estaba más aliviado, porque las heridas de la chica no eran tan graves, y si ella usaba magia de recuperación, estaría bien.
La cosa es que de inmediato, Miria sí usó magia de recuperación. Sin embargo, no en ella, sino que en él, porque el dragoncito debería tener la espalda dolorida por tanto esfuerzo. Por otro lado, Gregory se estaba enfrentando a un Mahalobo, pero lo que lo tenía más preocupado era saber por qué las piedras de protección de Mariel no estaban funcionando. Como sea, el rubio mató al monstruo, y como usó su lanza, quedó debajo del cuerpo del Mahalobo. Así que cuando estaba saliendo debajo de él, vio al prota, y creyendo que Ilusha lo iba a atacar, prometió que el dragoncito no pasaría de allí. De inmediato, Miria le dijo a Gregory que ese dragón se llamaba Ilusha y que había ido a salvar al pueblo. La chica le pidió al rubio que le creyera, pero Gregory estaba impactado de ver a Miria montando un dragón. De repente, tanto Ilusha como el rubio se reconocieron mutuamente, y la sanadora le explicó a Gregory que, aunque ahora el proto parecía un dragón de la plaga, él era el mismo dragón amarillito de antes, y lo mejor era que él era amigable con los humanos, lo que quería decir que en ese entonces el prota había estado intentando ayudar a Miria. Para Gregory era bastante difícil de creer que hubieran dragones de la plaga que ayudaban a los humanos, pero no le podía quitar mérito a lo que sus ojos estaban viendo. Entonces le pidió perdón al prota por haberlo atacado la última vez que se vieron, pues al fin y al cabo él no lo sabía. Ilusha quedó matado de la felicidad porque el rubio era un tipo bueno y razonable, así que a su modo de dragón le respondió. Esto dejó impactado al rubio, pero Miria le confirmó que en efecto Ilusha podía entender lo que ellos estaban diciendo. De repente, la charla fue interrumpida por un rugido del dragón de la roca. Entonces, la sanadora le preguntó al rubio que si había visto al señor Dos. Él le contó que sí lo había visto. Es más, fue Dos quien le lanzó al Mahalobo y luego se fue. Miria le explicó que Dos planeaba hacer que el dragón de roca atacara a la aldea usando su huevo como cebo, por lo que tenían que derrotarlo sí o sí. La chica planeaba ir sola con Ilusha, pero Gregory quiso unírseles, pues las cosas podrían volverse caóticas si los aldeanos se asustaban al ver al prota. Entonces, de inmediato Ilusha bajó su cola para que el chico se subiera. Por otro lado, los demás aldeanos vieron que Dos había llegado con el huevo de dragón, y obviamente al verlo no se alertaron, pero este tenía una sonrisa siniestra. Poco después, el prota, Gregory y Miria llegaron, y las demás personas casi salen corriendo al ver un dragón, pero cuando vieron que Gregory estaba con él, quedaron impactados. Como sea, el rubio les preguntó que si habían visto a Dos. Entonces ellos le contestaron que el chico se había dirigido a la torre de vigilancia. De repente, los problemas no paraban de llegar, y el dragón de roca cada vez estaba más cerca, por lo que ellos tendrían que detener a Dos lo más pronto posible. La cosa es que Gregory le dijo a Miria que él e Ilusha se encargarían de Dos, por lo que ella debería reunir a todos y evacuar al oeste del pueblo. La sanadora no quería, pero el rubio le explicó que, como ella estaba herida, eso solo la convertiría en una carga si iba con ellos. El prota, por su parte, pensaba que Gregory tenía razón, y además, él tampoco quería que Miria se enfrentara a más peligros. Entonces, él le hizo una seña a la chica para que estuviera tranquila. De esta manera, ella le pidió a los dos que tuvieran cuidado, y fue a cuidar de los habitantes del pueblo. Rápidamente, Ilusha siguió su camino, y al rubio se le hacía una locura pensar que el pequeño polluelo amarillo se había convertido en ese enorme dragón de la plaga, pues es cierto que él ya había oído historias de monstruos que crecían y se volvían más fuertes, pero verlo en persona es otra cosa. Como sea, Gregory le prometió al prota que una vez cuando se acabara esa situación, él lo presentaría a todos en el pueblo, y se convertirían en amigos. El dragoncito se puso muy feliz al saber esto, pues prácticamente él iba en camino a ser un héroe. De esta manera, cuando ambos chicos llegaron a donde estaba Dos, se dieron cuenta que el desequilibrado mental ya había matado a algunas personas. Como siempre, los demás hombres estuvieron asombrados de ver que Gregory estaba montando un dragón. Sin embargo, él les explicó que él era su aliado. Él les pidió a todos que se fueran de ahí, pues el dragón de roca ya venía. De repente, de quien estaban hablando se hizo presente. Entonces, todos salieron a huir, excepto un niño. Enseguida, Dos atacó a Gregory y rápidamente también iba a atacar al dragoncito, pero este de una sola patada lo apartó y le dio un puñetazo. En menos de nada, Ilusha ya tenía Dos bajo sus garras y lo iba a matar. Pero al ver al chico no pudo, porque aunque su muerte estuviera justificada, matar a un humano lo convertiría a él en un verdadero monstruo. Entonces decidió solo dejarlo inconsciente, pues como él es un dragón de la justicia, su lema sería evitar matar siempre que fuera posible. Con esta acción, Gregory se dio cuenta que en efecto Ilusha era amigo de los humanos. La cosa es que de la nada Dos se levantó, y como esto debió haber sido imposible, el prota miró sus estadísticas y se dio cuenta que él tenía el mismo estado anormal que el de los Mahalobos. Rápidamente, el desequilibrado mental notó que el niño estaba ahí, entonces lo tomó de rehén. Por su parte, el dragoncito no sabía qué hacer, porque si hacía cualquier movimiento precipitado, de seguro el loquito mataría al niño. La cosa es que de la nada, Dos botó la espada, recogió el huevo y de su boca salió una especie de slime, el cual los llevó a la cima de la torre de vigilancia. En eso llegó el dragón de roca. Entonces, Dos iba a aplastar el huevo, pero obviamente, Ilusha no lo iba a permitir, por lo que rápidamente salió volando hacia él. La cosa es que el desgraciado botó al niño hacia el otro lado, así que el prota tenía que tomar una decisión, salvar al huevo o al niño. De inmediato, Ilusha salvó al niño, pero Dos había logrado quebrar el huevo, lo que desató la furia del dragón de roca. Cambiando de escena, vemos que Miria se encontró con Mariel, y la elfita aún no sabía lo que estaba pasando. Entonces la sanadora le explicó todo. Volviendo con el prota, Dos estaba celebrando la gran hazaña que había hecho, pero Ilusha solo pensaba que tal vez había sido su error por no haberlo matado.
Afortunadamente, el niño estaba bien. Entonces, el prota a señas le pidió a Gregory que se llevara al niño, pues él se iba a quedar a pelear con el dragón de roca. Así, el rubio se alejó de allí, y el dragoncito pensaba que él no se podía dar por vencido, porque todavía tenía gente a quien debía proteger. Él iba a luchar por ellos, porque esa era su manera de ser dragón. Rápidamente, Ilusia vio las estadísticas del dragón de roca y se dio cuenta que era mucho más fuerte que antes, así que no tenía idea de si podía ganarlo o no, pero decidió que al menos iba a ganar tiempo para que todos salieran sanos y salvos. De esta manera, Ilusia intentó el puño de dragón, pero el dragón de roca era demasiado duro, así que entonces probó con el aliento de dragón y meteorito, pero nada le hacía daño, y por el contrario, Ilusia recibió demasiado daño con un solo golpe del dragón de roca. Mientras el dragoncito estaba tirado en el suelo, no se le ocurría ningún movimiento que realmente sirviera contra su enemigo, y pensaba que ya estaba acabado. Pero en eso llegó Gregory con refuerzos. Ellos estaban seguros de que iban a vencer al dragón de roca juntos. Entonces el prota se levantó y le dio al monstruo un golpe en todo el cuello, y mientras tanto una de las flechas le dio justo al ojo del dragón de roca. Esta era la primera herida real que el monstruo había recibido. Entonces, rápidamente decidieron que Gregory y el prota iban a distraer al dragón, mientras que Aurus y Lucas debían apuntar al ojo opuesto del monstruo. De inmediato, Ilusia vio las estadísticas de su enemigo, pero resulta que ese ataque apenas le había hecho daño. Enseguida, el monstruo usó temblor y, sacando picos de la tierra, mató a uno y casi mata al otro, si no es porque Gregory se interpone y queda atrapado entre dos rocas. Por su parte, Ilusia también fue derribado por la cola del monstruo y obviamente había quedado gravemente herido, por lo que si seguían a este ritmo estaban condenados. El prota sabía que tenía que haber algo que él pudiera hacer, pero de repente la voz divina le dijo que huyera. Resulta que su habilidad de voz divina había pasado de nivel 3 al 4 y ahora el prota podía acceder al simulador simplificado renderizado por Laplace. Ilusia se sentía impotente, sin embargo la voz le decía que él de muchas maneras había sido la excepción a la regla, por lo que era lamentable que fuera allí donde ellos se separaban. Esto encendió la furia del prota, porque la voz divina había subido de nivel solo para decirle esa porquería. La cosa es que ella le seguía diciendo que ella nunca se había cansado de verlo, por lo que le pidió que descansara en paz. Ella prácticamente lo estaba dando por muerto, e Ilusia estaba cansado de esto, así que le preguntó que quién era, pero obviamente la voz divina no le iba a proporcionar este tipo de explicación. El dragoncito se negaba a morir. Él le iba a demostrar a la voz divina que estaba equivocada, pues todavía le quedaba la evolución, y aunque esa cambiaría su apariencia, lo que significaría que Miria y la lagartijita negra quizás ya no lo reconocerían, no importaba. La cosa ahora era saber en cuál de las 4 opciones él se iba a convertir, pues esta tenía que ser una que tuviera oportunidad de vencer al dragón de roca. Jormungand podría tener una posibilidad de ganar, pero su veneno mortal era realmente una muy mala noticia. Por su parte, el prota no sabía si el dragón humano oscuro, al ser un semi-humano, era bueno en batalla. Por otro lado, el dragón rodante solo era bueno rodando. Y por último, el dragón pequeño Ark tenía magia blanca, pero Ilusia no estaba seguro de que esta fuera efectiva para los ataques. El dragoncito estaba súper confundido, pues no sabía cuál evolución tenía más probabilidades de ganar. La cosa es que de repente él se sintió débil, como si le hubieran quitado todos sus puntos de magia, y la voz divina le informó que él había recibido el título de interferencia de autoridad de Laplace. Así ella le comenzó a explicar que si le evolucionaba al dragón pequeño Ark, sus posibilidades de ganar eran del 4% y tenía menos del 1% de probabilidad de que él salvara a todos sus aliados heridos. Por su parte, si el prota evolucionaba a Jormungand, sus posibilidades de terminar la batalla en empate eran del 98% y tenía un 94% de probabilidad de que el pueblo fuese totalmente destruido. Si él evolucionaba al dragón rodante, tenía menos del 1% de probabilidades de victoria, y sus posibilidades de una fuga exitosa eran superiores al 99%. Ilusia, harto de que la voz le dijera que tenía que huir, le preguntó por qué ahora de repente le dio todas esas predicciones. El dragoncito no lo entendía, y Gregory notó que él realmente estaba enojado y desesperado. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.